Buenos días, esperamos que este audio devocional sea de mucha bendición. Hola, ¿cómo están? Manolo Madrigal les saluda, esperando como siempre que se encuentren muy pero muy bien. Continuamos con Efesios capítulo 6. Empecemos leyendo del versículo 13, donde dice: Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Debemos tener en cuenta que es una armadura, no varias, y debemos llevarla en su totalidad. No nos ponemos hoy el casco y mañana el escudo. No, los soldados se preparaban con toda la armadura cuando salían a la batalla, y nosotros, como buenos soldados de Jesucristo, debemos hacer lo mismo. Veamos una corta descripción de cada una de las partes de esta armadura de Dios que ha puesto a nuestra disposición. Versículo 14 dice: Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad. El cinturón de soldado servía para sujetar la espada y para amarrar las faldas de su toga. Así tenía libertad de acción y estaba preparado para entrar en la pelea. Le daba seguridad. El cinturón simboliza la verdad. Puesto que la palabra de Dios es otra parte de la armadura, probablemente Pablo aquí se refiere a la cualidad personal del creyente, esa cualidad de integridad, sinceridad y honestidad. Satanás es el padre de la mentira. Y para vencerle, el cristiano debe tener las cualidades de la veracidad de la palabra de Dios, motivaciones correctas, sin intereses egoístas, decir y vivir la verdad, sin engaño, ser leal a Dios y fiel a Él. El versículo también 14 habla sobre, o nos dice que debemos estar vestidos con la coraza de justicia. Y la coraza del soldado lo cubría y protegía desde los hombros hasta los lomos, hasta la parte inferior de la cintura, y a veces cubría también su espalda. La coraza era la principal protección de su cuerpo contra la espada corta del enemigo, o sea, cuando se peleaba cuerpo a cuerpo. Esta representa la justicia. Lo primero que se nos viene a la mente es la justicia que se nos fue imputada o dada cuando confiamos en Jesucristo. Pero el pasaje nos manda a ponernos la coraza de justicia. Entonces aquí Pablo nos está exhortando a una vida de rectitud y obediencia práctica. En el epístola a los Efesios, en el capítulo 4, 24, en el capítulo 5, 9, pudimos ver que el autor, el apóstol Pablo, nos habló de esa cualidad. El obedecer a Dios y practicar la santidad y la rectitud derrotan las tentaciones de Satanás. Cada acto de obediencia nos fortalece para rechazar el siguiente ataque del enemigo. Proseguimos con el versículo 15 y dice: Y calzado los pies con el apresto del evangelio de la paz. El legionario romano llevaba una media bota de cuero que dejaba descubiertos los dedos. Estaba amarrada al tobillo y a la pierna y tenía suelas fuertemente reforzadas. Esas botas los capacitaban para realizar marchas largas y tomar una postura firme sin resbalarse en el momento de enfrentar al enemigo. El significado de las botas es el apresto del Evangelio de la paz. La frase debe entenderse como el estar preparado para anunciar el Evangelio, para predicar el Evangelio. El anuncio del Evangelio vence los propósitos de Satanás. ¿Por qué? Porque pone en peligro su reino de tinieblas y amenaza con sacar de su dominio a las personas que escuchan y crean el mensaje de la paz. Ese mensaje que da liberación y regeneración en Cristo. El versículo 16 prosigue diciendo: sobre todo tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del enemigo. Pablo introduce la cuarta pieza de la armadura con las palabras sobre todo, que se deben de traducir en todo o con todo. La fe acompaña y complementa las otras partes de la armadura espiritual. Todo tiene que estar fortalecido con la fe. El escudo del soldado romano no era pequeño o redondo, sino rectangular, de más de 1.20 centímetros de alto y como unos 80 centímetros de ancho, y protegía todo el cuerpo. Servía para apagar las flechas incendiarias, o a veces los soldados empapaban el cuero que cubría este escudo con agua para que
pudiera apagar estas flechas. ¿Qué dardos son los que nos tira el enemigo? Pueden ser muchos. Cualquier tentación que nos quiera hacer daño, como el orgullo, la duda, la mentira, etc. Pero para defendernos contra cualquiera de estos dardos de fuego, tenemos que ejercer la fe en Dios. El depender del Señor en el momento del ataque y de la debilidad nos va a liberar. ¿Nos libera con qué? Con ese poder divino que nos va a ayudar a vencer. El versículo 17 dice, y tomad el yelmo de la salvación. El yelmo romano era como un casco costoso, un casco grande y pesado. Se hacía de bronce o de hierro y se forraba por dentro con fieltro y esponja para que fuera más cómodo. Solo un hacha o un martillo pesado podía hacer daño al soldado. El yelmo es figura de la seguridad de la salvación. Es significativo, es interesante que el yelmo protegía la cabeza, porque los pensamientos son guardados y cuidados con la seguridad del perdón y la aceptación de Dios. La seguridad de ser hijo de Dios nos da esa confianza. Por otro lado, el que duda de su salvación es vulnerable a los ataques del diablo, porque le faltará firmeza, estabilidad, va a haber duda y va a faltar por ende la fe en este momento crítico de la tentación, de esa lucha que tenemos mano a mano con Satanás. La palabra de Dios también nos dice, y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Versículo 17 dice, la espada que se señala aquí no es la espada larga que ellos también tenían, sino la espada corta, esa espada que usaban para pelear cuerpo a cuerpo. Esta simboliza las palabras o dichos de Dios. Es un vocablo que se refiere a una palabra específica, hablada o anunciada. Por ejemplo, puede referirse a los textos que se usan en el momento de la tentación o de la prueba. Jesús contestó a Satanás con 3 citas bíblicas, ¿se acuerdan? En Mateo capítulo 4. Y es probable que la espada se refiere a todo uso, anuncio o exposición del mensaje divino. Es del Espíritu, también dice el versículo, porque Él es el que utiliza la palabra de Dios para poder convencer de pecado cuando predicamos, o para fortalecer al creyente para resistir al enemigo espiritual. ¿Cómo tomaremos la espada del Espíritu? Bueno, leyéndola, meditándola, memorizando, estudiando, tratando de buscar más allá de lo que leemos, y así tendremos las palabras divinas en las manos, en el corazón y en los labios para compartirlas con otros y resistir las acechanzas del diablo. Hermanos, somos llamados a resistir, a estar preparados para el ataque y firmes en la fe. Es una lucha intensa, pero Dios no nos deja indefensos. Él provee la armadura que necesitamos para vencer. Solo tenemos que ponerla y usarla. Que Dios les bendiga.